Muy buenos días. Buenos días, chicos. Muy buenos días, señores. Buenos días. Buenos días con todo. Buenos días. Vamos a comenzar la clase. Estábamos analizando un ejercicio. Llegamos hasta el análisis de paridad, creo, ¿no? Paridad. Donde el ejercicio planteado no era una función par y tampoco era una función impar. Nos faltaban algunos puntos por analizar y vamos a proyectar, vamos a hacer el gráfico nomás. Okay. Déjame apagar esa luz. Solamente vamos a trabajar con la gráfica. Tendríamos un plano cartesiano. Equivalía a menos 1, que iba a valer menos 16. Cuando equivalía a 0, que iba a valer 0. Creo que era así. 2, 3, 4, 5. Cuando X valía 0, yo valía 0. Cuando X valía 1, iba a valer 4. Cuando X valía 2, Y valía 2 positivo también. Cuando X valía 3, Y valía 0. Y cuando X valía 4, Y valía 4 también parece. Me corrigen si me estoy equivocando de gráfica. Okay. Teníamos unidos los puntos.
Y teníamos una gráfica de esa naturaleza. Los puntos crecientes, los puntos máximos de crecimiento llegan hasta 4, pero lamentablemente no se encuentran en el eje Y. Por lo tanto, esa gráfica no es función para. Y eso lo analizamos. Eso lo analizamos con la función de paridad o la igualdad de la denotación de la fórmula tanto de par e impar. Tampoco era función impar, ¿no? No era función impar, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos ese día, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a extraer cuáles son los puntos máximos relativos, puntos mínimos relativos. Okay. Puntos máximos y mínimos. Vamos a ver cuál es el punto máximo. Veamos, ¿cuál es el punto máximo de esa gráfica o de ese ejercicio que planteamos en la clase anterior? El punto máximo sería hasta dónde crece positivamente la función. ¿Cuál es ese par ordenado? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? Activen el micrófono, pueden participar, me dicen el par ordenado, cuál es el par ordenado que provoca el punto máximo de crecimiento de la función y cuál es el par ordenado que provoca el punto mínimo o el mínimo relativo. A ver, señores. A ver, señorita Vargas Álvarez, dígame el punto máximo. ¿Cuál es el par ordenado que provoca ese punto máximo de crecimiento de la función? El 4. Oh, pues. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale el par ordenado? Recuerden que el punto máximo es, como decía Jason, parte desde el infinito hasta donde llega el tope de crecimiento de esa gráfica. Porque ahí en adelante provoca una bajada o un decrecimiento y hay otro punto crítico. Y ese punto crítico, a partir de ese punto crítico, otra vez la función tiende a crecer. Pero yo ahorita lo que quiero es saber cuál es el punto máximo de crecimiento de esa función. ¿Cuál es el par ordenado que me provoca ese punto máximo? Sí, se estará parado. A ver, José Eduardo. ¿Cuál es ese par ordenado que provoca el punto máximo de crecimiento? Activa el micrófono. A ver, chicos. Anthony.
¿Cuál es ese par ordenado? Cuando X vale 1, lleva a valer 4. Cuando X vale 1, lleva a valer 4. Cuando X vale 1, tengo que darme cuenta del punto máximo de crecimiento, hasta dónde crece la función. Hacia dónde crece nada más. Y es esa parte, ¿no? Pero, ¿cuál es el par ordenado que está provocando el punto máximo? ¿Cuál es ese par ordenado? ¿Cuánto vale X para que valga el punto máximo de la función, el valor de Y? Cuando X vale 1, Y va a valer 4. Entonces, el punto máximo va a estar compuesto por, cuando X vale 1, no puede ser. Y va a valer 4 positivo. ¿Cuál es el punto mínimo? El punto mínimo es ese punto crítico. Cuando la función tiende a decrecer, pero lastimosamente cae, cuando X vale 3. Cuando X vale 3, si no toma ninguna unidad de crecimiento. Entonces el punto mínimo, cuando X vale 3, Y va a valer 0. Y va a valer 0. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Luego viene intersecciones con los ejes. Intersecciones con los ejes. Son aquellos puntos o pares ordenados que intersectan al eje Y o al eje X. Pero realmente tenemos un par ordenado que está intersectando el origen, es decir, factores nulos para ambas coordenadas. Es decir, intersecto 1 cuando X vale 0, Y vale 0. El segundo intersecto se encuentra en el eje X. El segundo intersecto es cuando X vale 3, Y vale 0. Cuando X toma 3 unidades, Y no toma ninguna, es un factor nulo. Y tenemos los dos puntos de intersección con respecto a los ejes. No hay nada más. Ya vamos a decir, hay otros factores que se están intersectando. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Si hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Hay preguntas? Sí. Eso era lo último que me tocaba de enseñarle con respecto a ese ejercicio.
Si no hay preguntas o no tienen ninguna inquietud para Profesor, ¿me puede explicar? ecuaciones de la recta. ¿Me puede explicar de punto máximo? ¿Qué cosa quiere que le repita? Lo que son puntos máximo y mínimo. Es que no escucharle porque tenía problemas. Ok. Si lo primero que ya faltaba, lo único que... Esto es un análisis del ejercicio anterior, del último que tuvimos en la clase. De ese ejercicio nos quedamos hasta cuando analizamos la paridad de la función, si era par o era impar, pero a través de las denotaciones se obtuvo que esa función planteada no era ni función par, tampoco era función impar. Nos quedamos con esa gráfica y los dos últimos puntos que nos tocaba analizar era encontrar los puntos máximos de crecimiento y el punto mínimo que se refiere al punto crítico cuando decrece la función. El punto máximo es ver cuál es el valor que toma X para obtener ese punto máximo de crecimiento. ¿Cuánto va a valer Y, ¿no? Entonces, veo que el punto máximo de crecimiento es cuando X vale 1, lleva a valer 4. Ese es el punto máximo de crecimiento de la función. Ya no crece más la función, ¿no? Entonces el par ordenado, cuando X vale 1, lleva a valer 4. ¿Cuál es el punto mínimo? El punto crítico de la función. Y lo encontramos cuando X vale 3, lleva a valer 0. Cuando X vale 3, lleva a valer 0. Ese es el punto mínimo de la función planteada. Luego tenemos las intersecciones con los ejes. Son aquellos valores o aquellos pares ordenados que intersectan a los dos ejes. Pero dentro de la gráfica vemos que solamente hay dos pares ordenados. Uno intersecta en todo el punto de origen y el otro en el eje X. El eje Y no lo intersecta. Intersecto 1, cuando X vale 0, lleva a valer 0. X vale 0, lleva a valer 0. Intersecto 2, cuando X vale 3, lleva a valer 0. O es el punto crítico de crecimiento. Ok. Y de ahí no hay nada más, no hay otro punto o par ordenado que esté intersectando a los ejes. Ahora sí, preguntas. Si tienen otra pregunta que hacer, chicos. ¿No hay preguntas? ¿No? Okay. Okay. Tenemos ecuaciones de la recta. Ecuaciones de la recta. Dentro de este tema tenemos 5 tipos de fórmulas. Tenemos la primera. Ecuación general de la recta. Se denota
de la siguiente forma. AX más BY más C es igual a 0. Para obtener la ecuación de general, se emplea la ecuación punto pendiente. Y se debe calcular la pendiente. Primero vamos a escribir la denotación de la ecuación punto pendiente. Y la punto pendiente es igual a y menos y sub 1 es igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. Fórmula de la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 x sub 2 menos x sub 1. Esas son las fórmulas para poder calcular la ecuación general de la recta. La segunda ecuación bueno, ya tengo dos ecuaciones porque ya le estoy dando la fórmula de ecuación punto pendiente. Es solamente de notarla nada más. A una, ¿no? La segunda ecuación punto pendiente. Y la ecuación punto pendiente ya sabe que la fórmula o la denotación es igual a y menos y sub 1 es igual a la pendiente que multiplica x menos x sub 1. Si hay dos pares ordenados, solamente se trabaja con uno de ellos. Y debemos calcular la pendiente, que la fórmula de la pendiente también ya se la di ahorita. Pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Okay. La tercera ecuación vectorial de la recta. Si ya me detengo porque esto sí hay que explicar un poquito. Primero debemos
Primero debemos calcular el vector director. Primero debemos calcular el vector director, el cual se denota de la siguiente manera. Vector director es igual a x sub 2 menos x sub 1, coma, y sub 2 menos y sub 1. Esa es la fórmula para encontrar el vector director. Algo parecido como el que si estuviera calculando la pendiente. Y luego reemplazamos en la ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Sencillito. P más K que multiplica al vector directo. P más K que multiplica al vector directo. ¿Qué significa la P? ¿O qué es la P? P será igual al primer par ordenado. Entonces siempre bien esa parte sí. P es igual al primer par ordenado. K es un valor que debe de tomar dentro de las ecuaciones paramétricas para encontrar el valor de X y para calcular el valor de Y. O sea, el valor de las dos variables. Y al momento de emplear eso, voy a obtener una recta o una curva o una parábola o una elipse mejor calculada. ¿Okay? Es una constante. Si hablo de constante, es un valor numérico. Cualquiera, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, valores negativos o positivos. Y esa U es igual al vector director. Es igual al vector director. Ya lo vamos, ya planteamos cómo lo debemos de calcular. ¿Okay? ¿Qué me falta? Ecuaciones paramétricas. Escribimos todos los conceptos, definiciones y fórmulas de los tipos de ecuaciones y en la siguiente clase que nos toca el día martes, ¿no? Martes. Hacemos full ejercicio, ¿ya? Bueno. Tenemos el último tipo de ecuaciones, tenemos ecuaciones paramétricas. ¿De dónde me salen esas ecuaciones paramétricas? ¿De dónde? Simple.
Las ecuaciones paramétricas se desglosan de la ecuación vectorial. La ecuación vectorial me decía primer par ordenado más K, que va a estar por el vector directora, ¿no? Eso es lo que me decía la ecuación vectorial. Pero este vector director va a tener dos valores, uno para X, otro para Y, pero se lo reemplaza como con letras más K. El valor de X se lo considera como A y el valor de Y como que si fuera un valor B. Distinto valor. ¿Okay? Entonces, de aquí se desglosa lo siguiente. No se salga. ¿Por qué se salga? Ya voy a terminar si esto no demoro. El primer par ordenado también va a tener dos valores, uno para X y uno para Y, ¿no? Ese se lo considera X sub 0, Y sub 0, más K, que multiplica al primer elemento de vector director y luego multiplica al segundo. Entonces, vamos a formar las ecuaciones paramétricas ya y terminamos. X va a ser igual, X es igual al primer valor del primer par ordenado, que corresponde a X sub 0, más K, que multiplica el primer valor del vector director que le corresponde a X, ¿sí o no? ¿Sí? La segunda ecuación paramétrica Y es igual a Y sub 0 más K que multiplica B. Y este sería ecuaciones paramétricas. Para obtener los valores de las dos variables, para obtener el valor de las dos variables, se elabora tabla de valores, donde X y Y dependerán de los valores que tome la variable K. Para obtener el valor de las dos variables se elabora tabla de valores donde X y Y dependerán de los valores que tome la variable K. ¿Okay? Y luego ese gráfico y tenemos la gráfica para ver cuál es el resultado final. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Solamente estamos dejando ya creado toda la definición, todas las fórmulas y ya la próxima clase trabajamos ejercicio práctico. Ok. ¿No hay preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Digan algo. ¿Preguntas? No dicen nada.
Pregunta, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Entonces, ¿por qué no hago? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. Si no hay preguntas, nos despedimos. Hasta luego, chicos. Buen día. Chao, Excelente profe. fin de semana. Ay,